Y seguimos desarrollando el Explorador Edición Latinoamérica. Nos vamos a poner en contacto con Colombia. Allí Francisco Espinel, adelantándonos diferentes temas relacionados con el quehacer político, económico, social en Colombia, en un momento muy pero muy especial. Francisco, te estamos recibiendo. Muy buenas tardes desde aquí, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Un abrazo grande para todos nuestros amigos del Explorador, sobre todo para aquellos televidentes que nos acompañan todos los días a través de las emisiones de este informativo latinoamericano tan importante. Sí, señor. Estoy a tus órdenes. Vamos a hablar un poco acerca de estos cambios estructurales dentro de lo que es la policía colombiana y fundamentalmente a qué responde todo esto, como así también de la visita de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos allí al país, ¿no? Sí. Así es, Sergio. Es importante anotar que el domingo, que fue un día especial de celebraciones, primero porque se tuvo la oportunidad de ascender a 114 suboficiales a oficiales del ejército dentro del curso que tenía el nombre del doctor Carlos Holmes Trujillo, Ujú. exministro de Defensa que murió en meses anteriores debido al COVID. Sí, señor. Precisamente la reforma reestructural que se da en este paso fuerte que quiere mostrar el gobierno nacional, sobre todo por la reestructuración y la, digamos, el fortalecimiento que se le quiere volver a dar a la Policía Nacional, tiene cuatro pilares fundamentales en estos momentos. El primero es que se va a crear el nuevo Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Este viceministerio es muy importante porque es de alguna manera un viceministerio que tiende a salir un poco del Ministerio de Defensa Nacional y se va más hacia el Ministerio del Interior, que es el Ministerio de Gobierno, como lo podemos Claro, conocer nosotros claro, también. claro, ¿De claro. acuerdo? No, sí, En este cierto. sentido, dime, ¿tienes preguntas ahí? No, 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 está bien. Nosotros aquí nos manejamos, o la policía la maneja el Ministerio de Gobierno, ¿no? En Sí, dependencias provinciales. Es el correcto. Ministerio de Gobierno el encargado, sí. Así Seguí, es, Sergio. seguí contándonos. Ujú. En Colombia, perdóname, estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Al crearse este nuevo Viceministerio de Seguridad Ciudadana, pues se pretende darle más manejo al Ministerio del Interior y a través de esto también se quiere montar un observatorio de derechos humanos dentro de la Policía Nacional. Esto es muy importante por toda la cantidad de acusaciones, por toda la cantidad de denuncias que ha habido en la violación de los derechos humanos y para ello también se quiere hablar de la participación ciudadana dentro de todo este proceso de transformación integral que quiere tener la policía. Es muy importante esto, Sergio, sobre todo porque va a haber de alguna manera cierta veeduría ciudadana que va a ser la encargada precisamente de tener de alguna manera al alcance la posibilidad de monitorear muchísimo las acciones de este organismo de seguridad. Sí, Eh, Francisco, Señor, te pregunto, ¿no? Esto un poco estaría dado, digamos, con estos cambios estructurales, buscarían limitar un poco el accionar policial y de alguna manera restringirlo al ámbito de los derechos humanos, ¿no? por Lo supuesto. que pasa es que actúan con mucha libertad, digamos, actualmente, ¿no? Sí, digamos, aunque en su momento del anterior gobierno a este, las fuerzas militares, hablando de la policía, del ejército, la armada, tuvieron que ceder muchísimo, sobre todo por esa firma del proceso de paz, y tuvieron que ceder muchísimo en el uso de la fuerza. No obstante, nosotros vimos, evidentemente, que en las manifestaciones y en las protestas como se presentaron y en la forma que se presentaron, pues hubo la necesidad de tener ese uso de fuerza que para algunos fue desmedida, que para otros fue excesiva, que para otros fue brutal, como los calificaron en su Sí. momento. Sin embargo, pues el tema era puntualmente darle a la población colombiana
digamos, un parte de seguridad, un parte de tranquilidad, que se sale de las manos evidentemente por la forma difícil, violenta en que se desarrollan los acontecimientos en estos últimos 40 días que llevan ya de protesta. Perfecto. Sé que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está manteniendo una reunión con el presidente de la Nación y obviamente abordando una temática relacionada a los derechos humanos en Colombia. ¿Esto es así, Francisco? Sí, señor, precisamente a través de la presidenta, la señora Urregola, perdón, que vino a Colombia, pues tuvo la oportunidad de recibirlos, y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues ha tenido la oportunidad de reunirse con diferentes entidades. Hoy, precisamente, hoy 8 de junio, está reunido en Palacio con el presidente Duque, pero anteriormente tuvo la oportunidad de reunirse con la Defensoría del Pueblo, con entidades no gubernamentales, con entidades de derechos humanos que también han estado en Colombia y que han sido testigos pues del desarrollo. Fundamentalmente se habla del tema de las denuncias internacionales por el uso excesivo de la fuerza policial y sobre todo por la violación de los derechos humanos que se han presentado durante estas protestas. Perfecto. ¿No sabes? Sí, seguí, Francisco, discúlpame. Algo importante que hay que tener en cuenta es que aunque oyeron muy atentamente a todas estas entidades, digamos, esa versión que se da de violación de derechos humanos y de mal manejo de la fuerza pública, de todas maneras, en el informe previo que presentan ellos, están diciendo puntualmente que están invitando muchísimo a la concertación, algo que la gente, no sé si en Latinoamérica lo tienen claro. El Comité del Paro decidió levantarse de la mesa de negociación, ¿de acuerdo? Y decide levantarse de la mesa de negociación sin mayor explicación. Entonces, en estos momentos, lo que está haciendo la comisión sobre todo es tratando de mediar y de conciliar para que vuelvan a sentarse. Perfecto, esa era mi pregunta, la pregunta que te iba a hacer, si iba a intermediar en este caso entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro, que obviamente todavía no llegan a un acuerdo. Es muy difícil, Sergio y amigos latinoamericanos, es muy difícil en estos momentos. En Colombia, aunque ya van más de 40 días, digamos, lo que yo les decía a ustedes la otra vez, están sentados con un pie fuera de la mesa, dispuestos a salir corriendo en cualquier momento de la negociación. Y así es muy difícil porque no hay un compromiso real de negociación, Sergio. Claro. No, pues, hay dos puntos. El gobierno nacional no quiere dejar, digamos, sin revisar y sin tener en cuenta este tema de sanciones a los bloqueos, porque los bloqueos están ya determinados jurídicamente que son ilegítimos y que estos bloqueos afectan abastecimiento, salud, vida, a las personas en su transporte masivo, es decir, afectan el bienestar del ser humano. En la salud, por lo que han afectado con los pasos de los camiones con oxígenos para llegar a los hospitales. En los abastecimientos, porque han bloqueado las vías nacionales y no han podido llegar los alimentos a los principales centros de abastos de las diferentes capitales del país. Y de esta manera, digamos, se vuelve un tema muy necesario de negociación. Pero por otro lado, el Comité del Paro está diciendo que no se están teniendo en cuenta la firma del tratado que ya se había presentado, cuando lo que se hablaba con anterioridad había sido de unos preacuerdos que deberían estudiarse y que deberían analizarse, ¿de acuerdo? Sí. Y en ese sentido, el Comité del Paro dice, al no haberse firmado eso, nosotros no tenemos nada que negociar. El gobierno está diciendo, ustedes no están teniendo en cuenta los bloqueos como algo ilegítimo entre las protestas. Nosotros tenemos que poner ese punto sobre la mesa de negociación. Perfecto. Y el Comité del Paro decide levantarse. Sí, señor. ¿Y en este sentido se siguen produciendo las marchas y las manifestaciones? Hay algunas regiones del país donde todavía se siguen presentando bloqueos, hay convocatorias a marchas. El Comité Nacional está diciendo que va a haber una marcha por estos días, donde está invitando al país nuevamente a paralizarse a través de la manifestación, que esperamos que sea totalmente pacífica, pero que ya sabemos
que es muy difícil con esa infiltración de grupos al margen de la ley. Francisco, para ir redondeando, y vos sabés que un tema nos lleva a otro tema y así sucesivamente. El tema de Claro. la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno reunido, la intermediación con el comité de paro y también el hecho de las marchas. Vamos a pasar a una pregunta obligada. ¿Cómo está la pandemia, cómo está el coronavirus, el COVID allí en Colombia? En estos momentos digamos, hay suficientes vacunas para poder vacunar a la población hasta 50 años, de 50 años hacia arriba, ¿de Sí, acuerdo? sí. Es decir, han tratado de cubrir con un buen lote de vacunas que han llegado del país, Pfizer, Sinovac y las otras, y han llegado precisamente para poder dar la posibilidad de que la gente se vacune. Las EPS, o sea, las entidades prestadoras de salud que tienen afiliados a los colombianos, cada una se encarga de citar a que estos colombianos vayan. Sin embargo, están dando la posibilidad para que muchos que no se agendan, muchos que no son citados, vayan por su cuenta propia, pero el tema es que los están invitando ahí porque hay vacunas, hay por lo menos la posibilidad de poner más de 300.000, 350.000 vacunas al día en los diferentes puntos, sobre todo en la capital de la República, y asimismo está Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, todas estas capitales. Sí, sí. El tema es que nosotros estamos entre un 88 y un 90% de ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Estamos esperando un siguiente pico, que la gente no lo quiere mencionar, que la gente no lo quiere decir por el tema de las protestas, ¿de acuerdo? Ujú. Porque es mucha la aglomeración que se presentó, fue mucho el descuido de la gente en estas manifestaciones, algunos pacíficos, otros violentos, pero que terminaron, digamos, cayendo en esa violación de protocolos de bioseguridad. Sí, señor. El otro tema, Sergio, es que es en estos casos en los que no se está diciendo, el gobierno nacional ha dictado la reapertura, o sea, la reactivación económica como una necesidad imperante de recuperación de los comercios, las industrias y los diferentes sectores de la economía para poderse, digamos, volver a poner en activación, porque estaba complicado el tema económico también en el país. Y por Entonces, supuesto. esto, digamos, empieza a chocar un poco, pero estamos en un 88 a 90% de ocupación, Sergio. Perfecto, perfecto. Más o menos un panorama de lo que está pasando en Colombia en función de la visita de la comisión del CID, en función de los reclamos que se llevan adelante, de las posibilidades que hay entre el comité de paro y el gobierno, de la pandemia, por las marchas y demás. Así que tenemos una idea general de lo que está aconteciendo. Desde ya te agradecemos, Francisco, como siempre. Gracias por esta información que es muy valorada por nosotros. Gracias, Sergio, muy amable el explorador. Un saludo desde Colombia y ya saben, cuentan con un amigo. Estamos atentos a brindarles a ustedes un resumen o digamos de las conclusiones que puedan salir de esta reunión de la comisión con presidencia, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Okay. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable, ¿eh?